En la simbología, bueno, aquí nos indica este símbolo que sería el inicio. Un documento, actividad o operación, es este rectángulo, operación de proceso. Y vayan tomando fotografía, que es más rápido que o captura de pantalla. Continuamos. Toma de decisión, aquí nos va a indicar si sí o no. Continuamos en el proceso. Este triángulo nos indica el almacén. En el diagrama que les voy a presentar por ahí, yo lo tengo como acción, pero tendría que ir un triángulo. Ya no lo modifiqué. Y bueno, es que ese fue por allá de los años 90 que lo hice, cuando estaba en una empresa. Y bueno, la inspección, este sería el símbolo de inspección, conector para conectar una línea con otra, y dirección de flujo. Estos serían los símbolos básicos para... Existen otros símbolos de acuerdo a las actividades que se tuvieran que realizar en un diagrama de flujo. Pero los que vamos a utilizar para la explicación de este diagrama, estos son los que tenemos. Bueno, aquí. Aquí tendríamos, ¿cómo tendríamos un proceso de producción? Desde el inicio, aquí, el cliente, el inicio, realiza un documento para la petición de un producto. Ventas, el departamento de ventas revisa, hace la revisión del pedido, ¿sí? Es una acción. Después toma una decisión. ¿El producto es de línea, sí o no? Si no es de línea, entonces se regresa y se le indica al ¿cómo se llama? Al cliente por medio de un documento que cambie especificaciones porque no, no procede, ¿sí? Y entonces, en caso de que sí sea de línea, o sea, que la empresa sí realice, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa donde hacían, por ahí se los comenté, el ácido acetil salicílico, pero también a veces la empresa maquilaba algún producto como es el espartame. ¿Qué es el espartame? Es un endulzante artificial, lo que usa Canderel. El Canderel es aspartame. Entonces, por ahí pedían que se realizara una molienda, un tamizado, y bueno, entonces eso nada más era un servicio, no era producto de línea. Entonces nada más tenía que decir el cliente qué es lo que quería. Y bueno, en caso de que sí era un producto de línea, se decía sí. Entonces, se toma otra decisión, se acepta el pedido, sí o no. En el caso de que no se aceptara por cualquier situación de requisitos no conformes o algo, se modifica y se envía otra vez al. En caso de que sí fuera de línea y que sí se acepte el pedido, entonces se le dice a finanzas, se hace un análisis y un chequeo con finanzas para dar el producto. ¿Se acepta? Sí o no. En caso de que fuera así, se ve en el almacén si hay existencia del producto, ¿sí? En caso de que exista el producto, entonces mismo Finanzas hace la facturación y y contabilidad, pues ya ven si pueden ya realizan los trámites correspondientes de la factura, se empaca
y ventas ya sabe que existe el producto y se envía al cliente. Ahí termina. Pero en caso de que el producto sea de línea, pero que no existe, entonces se le comunica a producción un programa y se realiza un programa de producción del producto. Entonces, producción hace una toma de decisiones. ¿Cuál es? ¿Existe la materia prima para fabricarlo? En caso de que sí, se prepara el producto, se inspecciona por medio del Departamento de Control de Calidad y entonces se envía al almacén de existencias, ¿sí? Entonces, como ya existe aquí el producto, finanzas, y bueno, pues se hace la facturación y todo eso. Y se embarca y el departamento de ventas lo envía a el cliente, que es el producto final. En caso de que el producto aquí en producción se hace la programación de producción del producto y que no existe materia prima, entonces se le envía a compras una requisición o una orden de compra de materia prima. Después llega el producto al almacén y se inspecciona la materia prima, porque todo producto, antes de que sea utilizado en un proceso de producción, debe de ser analizado en control de calidad, independientemente de que el producto siempre va acompañado por un certificado de calidad. Es recomendable, aunque tengamos un cliente confiable, realizar el análisis antes de que entre a producción. ¿Por qué? Porque puede ser que el producto de la planta de nuestro cliente, de nuestro proveedor más bien, esté en muy buenas condiciones, pero en el transcurso o en su almacenamiento de ellos mismos pueden cambiar las características de nuestro producto. Y yo pensando, ¿por qué va a cambiar si pensáramos en un metal mecánico, un producto que fueran tornillos, por decir algo? Pues eso no tiene que cambiar. Pero si nos enfocamos un poco a la industria alimenticia, a la industria farmacéutica, a otro tipo de industria, por ejemplo, en la farmacéutica tiene que tener ciertas características los almacenes para que no puedan cambiar químicamente los productos. Por ahí les daba el ejemplo en la clase, en una de las clases, que si hablábamos de el ácido acetil salicílico que está saliendo de una industria farmacoquímica antes de llegar a la farmacéutica, a su transformación de pastilla, puede tener cambios por humedad. Si el almacenamiento no es el adecuado y está húmedo, pues ahí ya hubo una reacción reversible y el producto ya no es el que estábamos requiriendo. O puede ser que venga el producto, o sea, un producto que se tenga que transportar en una pipa, un producto líquido. Ahí nos damos cuenta que aunque en el proceso de producción tenga todas las características, que cumpla con todas las especificaciones, pero no sabemos si en la pipa que utilizaron para transportarla a su cliente, por ahí se contamina con agua o se contamina con cualquier otra cosa. Entonces, siempre cuando llega la materia prima hay que analizarla. Nunca se debe de dejar de analizar, aunque digan, pues es que tenemos un proveedor confiable que está certificado tiene su certificación de la ISO, pero pues
Nunca hay que confiar demasiado porque nos puede dañar nuestra producción, ¿sí? Entonces, aquí pasa a inspección la materia prima a control de calidad. Después se realiza un almacenamiento. Aquí tenía que ser un triángulo, pero puse un rectángulo. Como acción nada más. Después, pues aquí tenemos la línea de flujo de proceso y entonces ya vuelve aquí otra vez. Tenemos ya la materia prima, ya fue aceptada por el análisis y ya se descargó, ya se envió a la planta a que se produjera el producto que está requiriendo nuestro cliente, de acuerdo a las especificaciones que él requiere. Entonces, ya decimos que si lo tenemos, se prepara, se hace la preparación y después se realiza otra inspección de producto terminado. Ya que está en control de calidad liberado nuestro producto, que ya fue inspeccionado, entonces se vuelve, aquí hay un conector que nos indica que se va al almacén de existencias. Y bueno, de ahí vuelve a la toma de decisión, ya existe, se va a contabilidad y facturación. Y bueno, pues aquí siempre finanzas pues dan a veces créditos de pago y todo, pues esto ya se negocia aquí en finanzas. Después ya está el embarque, que tiene que estar el departamento de ventas bien coordinado, que qué es lo que va a enviar, que lleve todos los requerimientos, porque hay productos que tienen que llevar, aparte de su reporte de control de calidad que está indicando que cumple todas las características de especificación, también debe de llevar a veces un documento que, de manejo del producto. Hay que recordar que hay productos eh, que son flamables y entonces tienen que tener su manejo adecuado. ¿Qué deben de hacer en caso de que haya un problema, ¿no? Para descargarlo o cargarlo, un derrame, entonces tienen que tener ese documento de qué deben de hacer. Entonces, ahí esos documentos los tienen que enviar control de calidad a ventas con todo también el certificado de calidad, va todo acompañado con el producto. Y finalmente llega a la empresa que nos está pidiendo a nuestro cliente el producto. Entonces, si ven, es cómo está interrelacionado un diagrama de flujo, de acuerdo a la simbología, cómo está interrelacionado en un proceso de producción. Y esto nada más es un diagrama de flujo de cómo, para venta de un producto, ¿sí? Tenemos el cliente, las ventas, finanzas, todos los departamentos que están involucrados, producción, compras y nuestros almacenes, tanto de materia prima y de producto terminado o de producto en existencia. ¿Alguna duda con respecto a este diagrama de flujo? Yo, profesora, Sí. el conector número 2, ¿a dónde nos llevaría? En revisión del pedido, Es que, ajá, no, aquí va, en modificación de condiciones, aquí me faltó el número 2. Sí, no crean, sí, cuando lo hago a mano, sí lo pongo, nada más que ahora no se los quise poner en el pizarrón y lo copié directamente de mi tesis. Ahí tuve que hacer una fe de ratas.
ahí no puse el conector, pero ya hace tanto tiempo que nunca lo arreglé. Nada más que cuando lo pongo en pizarrón, sí lo modifico aquí. El 2 va aquí. Aquí, revisión del pedido. El producto es de línea, ¿o no? De línea o no. Entonces decimos no, entonces se modifican las condiciones. Aquí iría el conector 2. Aquí. Se modifican las condiciones, se va al cliente, entonces ya el cliente hace de nuevo el pedido y pues ya va modificado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha, maestra. Ah, bueno. Sí, pero ¿Alguna no hay otra duda. duda, pregunta? Pueden hacerlas. Ok, profesora. ¿Sí? Bueno, pues Profesora. estos diagramas de flujo. Yo tengo una duda, profesora. Sí, dígame usted. ¿Siempre se va a dividir en cliente, ventas y los demás? Finanzas, producción. Bueno, en este caso fue para un análisis de venta de un producto que yo hice, así, de la empresa donde trabajaba. Pero no nada más puede ser para aplicable a eso. Ustedes lo pueden aplicar a cualquier otra cosa. ¿Cómo realizan en cualquier otra problemática o secuencia de realizar una acción, donde requieran un diagrama de flujo para comunicar, ¿sí? Puede ser en las ventas de algún producto, en la fabricación de un producto, nada más pueden estar ustedes enfocados en un producto, en una producción. Aquí yo, porque involucré todo lo que era en una venta, desde que el cliente hace la petición, cómo iba pasando a los departamentos de ventas, de finanzas, de producción, si había el producto, la materia prima para realizarlo, entonces hacía el análisis que compras. Normalmente cuando no hay un producto se tiene que hacer una requisición, se manda hasta la página, la fotografía, porque normalmente existen catálogos de compra. Entonces uno tiene que llenar una requisición donde piden el número del catálogo, en qué sección y todo para hacer la compra. Por ejemplo, este es de un producto determinado, que en este caso yo lo hice para el ácido acetilsalicílico. Por ejemplo, también para compras, si yo nada más hiciera un diagrama de flujo para compras en relación de control de calidad y compras, que yo quisiera productos muy específicos como material de laboratorio, entonces yo me voy al catálogo de Paires sí, principalmente era Paires, o el catálogo que le llamaban Crisol, que es una marca, una empresa. Entonces ahí ya decíamos qué tipo de matraz, qué volumen, de qué características, o sea, y ya indicábamos hasta el código para mandar la requisición a compras. Compras hablaba a nuestro proveedor, el proveedor enviaba el producto, llegaban, íbamos al almacén nosotros, así como se tiene almacén de materia prima, se iba al almacén para nosotros revisar que lo que nos enviaron era lo que realmente estábamos pidiendo, con las características. Se checaba el reporte de calidad de ellos y entonces liberábamos nosotros el producto. Sí, ya no lo quedábamos. Entonces tenía que hacer un documento compras que lo enviaba a finanzas para que finanzas pagara al proveedor. ¿Sí? Entonces,
No necesariamente tienen que ir esos departamentos. También puede hacer usted un diagrama de flujo para, no sé, se me ocurre cómo realiza usted la fabricación de cualquier producto, o el ir de un lugar a otro, usted realiza un diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Qué actividades, qué es lo que va a hacer? ¿Sí? ¿Así queda claro? Que puede tener aplicaciones diferentes, y para eso ustedes van a investigar un ejemplo de aplicación de un diagrama de flujo con la simbología. Esto va a ser libre. No lo van a enviar ahorita, pero sí lo van a tener ya listo, lo van a investigar. Yo les recomiendo que vayan haciendo las actividades con tiempo, porque vamos a estructurar, a formar voy a verlos, voy a dejar de compartir. Entonces, bueno, aquí también otra de las herramientas estadísticas que son muy utilizables, y ya lo habían comentado ustedes cuando hablaron de Shewhart, que son las gráficas de control. Entonces, por ahí, estas gráficas fueron introducidas, como ustedes ya lo habían comentado, a quien les tocó el tema, por Walter A. Shewhart, como una herramienta estadística de control y mejora del proceso basado en el teorema del límite central y en la normalidad de distribución de medida de tendencia central. Esto ya lo comentaron, lo explicaron, vamos hacia adelante. Y bueno, aquí encontramos que existen dos tipos de gráficas de control, ¿sí? ¿Y cuáles son? Por variables y por atributos. Las de por variables, estas gráficas son características que se pueden medir mediante un instrumento, generalmente adaptadas como son la longitud, el peso, la temperatura, la presión, etcétera. O sea, que nosotros para realizar una gráfica de control por variables requerimos un instrumento de medición, ¿sí? Y bueno, las de atributos, vamos a verla, que son las de atributos, no se miden, bueno, sí se miden, pero no con un instrumento, o sea, con una escala continua, sino se basa en un criterio, por ejemplo, color, textura, olor, sabor, o para que simplemente se juzgue cómo pasa o no pasa. Pongo un ejemplo de la empresa donde yo trabajaba. Se fabricaba el benzoato de sodio, que es un conservador, ustedes lo conocen. Algunos lo conocen y otros saben que existe. Y este conservador, por ejemplo, se lo ponen a la Coca-Cola, que es uno de los productos que llevan benzoato de sodio. Cuando tengan oportunidad, ven la etiqueta y como conservador tiene benzoato de sodio. Entonces ahí se hacía un análisis que le llamábamos organoeléctrico, o sea que era de sabor. El benzoato de sodio tiene un sabor muy característico y había un patrón y nosotros lo probábamos. Y cuando se fabricaba el producto, uno de los análisis era probarlo. Entonces, ahí era un sabor característico que ahora, por eso a mí no me gusta la Coca-Cola, porque me recuerda ese sabor y como que, bueno, no era desagradable, pero
Yo creo de tanto probarlo, ya no me agrada tanto. Entonces, a mí la Coca-Cola me deja un resabio por ahí. Y entonces, no, por eso no me gusta. Entonces, estas características, por ejemplo, una por atributos, que también podríamos aplicarlo, es en la industria, por ejemplo, de textil. En la industria textil se comparan, por ejemplo, el color, la tinta, cómo está esparcida, cómo es la textura del telar. Entonces, sí tienen sus estándares, pero hay algunos que no son medibles. Los hilos por pulgadas sí son medibles, porque pues son hilos por pulgadas. ¿Qué cantidad de hilos, no? Por ejemplo, en una tela. Pero hay algunas características que no son medibles, como la textura, si el color fue homogéneo o no. Tienen estándares, pero no es donde tengamos una lectura donde estén midiendo un cierto, con un instrumento de medición, ¿sí? Y entonces, pues, se da la aceptación o no de un producto. O también ciertas características que deben de cumplir. Entonces, aquí, en las gráficas por variables encontramos las de media y rangos, la de desviación estándar y rangos, la de mediana y rangos, son las que normalmente se utilizan para gráficas por variables. Nosotros únicamente vamos a hacer de medias y rangos. En las gráficas por atributos sí vamos a hacer, aunque sea un ejemplo, para que nosotros lo vayamos poniendo en nuestro, como mínimo, 1 o 2, lo vayamos poniendo en nuestro portafolio de evidencias. Los vamos a ir haciendo. Aquí les voy a pedir que sus gráficas pues las puedan hacer en una hoja milimétrica o cuadrada, donde ustedes van a realizar su gráfica y donde van a poner sus datos. Por ejemplo, las P se refiere a porcentajes o fracción de artículos defectuosos. Estas son las gráficas P. La NP va a depender del número de defectos, ya las vamos a ir viendo aquí. Les iré poniendo cuáles son las fórmulas y todo, cómo los aplicarían y harán su ejercicio correspondiente. En el C es defectos por unidad. Nosotros podemos encontrar una cantidad de defectos, por ejemplo, en un escritorio o en una mesa, para más fácil una mesa. Pueden ver que en una sola mesa pueden encontrar diferentes defectos. Por ejemplo, que una pata de la mesa está un poquito más corta que el resto, o que por ahí la melamina no fue puesta adecuadamente, o que un tono de color de la mesa no quedó uniforme, o etcétera. Podemos encontrar varios defectos en una sola unidad. Y bueno, también las U, dice promedio de defectos por unidad. Y dicen, bueno, pues se parece la C y la U. Sí, sí se parecen y casi son semejantes. La única diferencia que yo encuentro entre la U y la S es en que en la P, la NP y la C normalmente se toman una cantidad de muestras siempre fija. Y en la U podemos tomar muestras que pueden ser variables. Y entonces cambian nuestros límites superiores e inferiores de nuestro gráfica. Pero sí se puede y ya lo veremos cómo se analiza, ¿sí? En estas gráficas de control. Y bueno, las gráficas, yo les comentaba que nada más vamos a ver XR y las por atributos. Y bueno, ahí
estábamos comentando que está basada en la distribución normal, ¿sí? Hay que recordar que esta campana de Gauss nos indica cuando los datos se encuentran en la línea central, por ejemplo, es la media, la moda y la mediana, ¿no? Por ahí lo recuerdan ustedes de estadística, por allá que lo vieron en matemáticas, por el sexto semestre de vocacional o de la prepa. Y también parece que por aquí, a los inicios de los semestres, ven por ahí otra vez estadística. Bueno, entonces va a depender de la cantidad de la distribución y los porcentajes de las desviaciones estándar que tendremos. Y bueno, ¿cómo será esta gráfica? Bueno, pues el gráfico es, se va a poner la línea del límite superior de control, la línea central, la línea inferior de control, ¿sí? Aquí ya, ¿qué significa cada una? Ya se los mencioné en la gráfica. Aquí se va a graficar, ahorita les muestro una gráfica de cómo se va a graficar, pero lo importante es que se tiene que calcular la línea, el límite superior de control, la línea central y la línea inferior de control. Bueno, en las gráficas XR se hace una gráfica, esta es la gráfica de la media o X barra, así se le denomina, y esta es la de los rangos. Aquí, en estas gráficas XR, en esta parte de abajo vamos a poner lo que son las muestras que se analizaron, y aquí las medias calculadas. Aquí las muestras que estamos analizando, que son las mismas que las de arriba, y los rangos obtenidos. Bueno, el gráfico X se usa para saber si la producción generada está en un promedio consistente respecto al valor medio preestablecido. Permite determinar la tendencia, o sea, hacia dónde va nuestro proceso. Y la R es el uso para monitorear la variable del proceso utilizando los rangos máximos y mínimos, ¿sí? Cómo va variando también el proceso. ¿Cómo se calculan? Para el cálculo se utilizan estas fórmulas, ¿sí? Para X, el límite superior de control X va a ser igual a X doblemente testada, ¿sí? O sea, la media de las medias. Ahorita vamos a ver de dónde. La A es una constante, R es el rango medio calculado. Y la línea central va a ser igual a la media de las medias. El límite inferior de control va a ser igual a las medias de las medias menos A2. Ahorita les digo de dónde sale, qué significa, bueno, más bien qué valor va a tener A2. Esto ya es calculado y viene de tablas. Y bueno, todo esto viene, esta tabla surge de las desviaciones estándar, pero ya para no complicarnos nosotros para hacerlo, pues ya existen tablas. El rango medio también se utiliza. Aquí entre el límite superior y el inferior, la única diferencia va a ser el signo. Uno es positivo y el otro es negativo. Y para sacar el rango se utilizan las siguientes fórmulas. El límite superior de control de rango va a ser igual a la constante de 4 por el rango medio. La línea central ya habíamos dicho que son la media, ¿sí? Para el rango, pues es el rango medio.
el límite inferior de control va a ser igual a la constante de 3 por el rango medio, ¿sí? Sáquenle foto, captura de pantalla, lo que ustedes gusten. Y bueno, ¿de dónde son? Aquí hay una tabla. Yo tomé nada más 10 datos, pero existe en la tabla que cité, viene en el libro de, ¿cómo se llama? Control Estadístico de González, de la editorial McGraw-Hill. Entonces, nada más tomé una parte de ella, ¿sí? Existe por ahí la tabla hasta para 100 datos, para más de 100, pero yo nada más tomé 10. ¿Por qué nada más tomé 10? Bueno, porque nosotros vamos a tomar muestras en nuestros ejercicios de 5, no más, de 5. Y cuando nuestros grupos, por ejemplo, el valor en el grupo de N, pues empezamos por 2, porque un grupo se forma a partir de 2 personas, no de una sola persona, a partir de 2 los grupos. Entonces, vamos a considerar que los grupos, nosotros vamos a trabajar 5 datos. Entonces, para A subíndice 2, que es la constante, vamos a tomar 0.58. Para D3, para el cálculo de la gráfica de control, es 0, y para D4 es 2.11. Esos son los datos que nosotros vamos a utilizar. Nos vamos. Entonces, yo les dije que este instrumento, para las gráficas por variables, pues tenemos que tener un instrumento. Bueno, aquí yo les puse como ejemplo un vernier digital, ¿sí? Y bueno, vamos a suponer que lo que vamos a tomar es la longitud de esta pieza. Desde este punto a este punto, nosotros queremos saber la longitud de la pieza. Y cuando se hace, pues, mediciones con una gran cantidad de piezas, pues lo más recomendable es hacerlo con un instrumento digital, porque si lo hacemos con un analógico, bueno, ¿cuánto tiempo no nos vamos a tardar? Y entonces vamos a suponer que nosotros estamos produciendo, se está haciendo una producción de piezas como la que les mostré, a granel, o sea, muchas, a una gran cantidad de piezas chicas. Y bueno, vamos a suponer que a las 7 de la mañana vamos y tomamos una muestra. Vamos a la planta, tomamos en el proceso 5 muestras y tomamos la longitud de cada una de ellas. Las anotamos. A las 7:15 volvemos a ir a la planta y tomamos otras 5 muestras y tomamos la longitud y la anotamos. A las 7:30 volvemos a ir a la planta, tomamos otro grupo de muestras, en este caso estoy diciendo que son 5, y entonces tomamos la longitud y las anotamos. Y así sucesivamente durante todo el turno vamos y tomamos muestras, establecimos que van a ser 5 para cada uno, y para cada una tomamos la longitud. Tomamos, por decir, con un vernier, la longitud y los anotamos. Entonces, pues en el turno alcanzamos a tomar 15 muestras, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer para hacer nuestra gráfica de control es sacar la media. La sumamos todas, ¿sí? Y después de que las sumamos, en este caso, las dividimos entre 5, porque son 5 los datos que tenemos. La suma y entre 5, y aquí nos da la media de ese grupo.
Después volvemos a sumar todos estos, los dividimos entre 5 y nos da la media. Después volvemos a sumar estos 5, los dividimos entre 5 y nos da la media. Y así sucesivamente hasta a completar todas las medias. Ya tenemos la media de cada uno de los grupos. Después, para sacar la media de las medias, o sea, X doblemente testada, se suman todas las medias, en este caso, se suman y se dividen entre 15. ¿Por qué? Porque son 15 los grupos que tenemos. Entonces, nos da la X doblemente testada, que nos está diciendo que en este caso es 22.371. Ya tenemos lo que es X doblemente testada, ¿sí? Ya la tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a sacar el rango? Eso sí lo saben también, pero por si no lo recuerdan, ahorita lo checamos. Nos dice que es el valor máximo menos el valor mínimo. En este primer grupo de datos encontramos que el que tiene el mayor es 22.43 y el menor es 22.27. Y hacemos la resta y aquí nos da el rango. Y luego pasamos al siguiente grupo, buscamos el mayor, el dato mayor, y en este caso encontramos que es 2.38. Y el menor lo buscamos y vemos que es 22.27. Y bueno, hacemos la resta y aquí tenemos el rango. Después del siguiente vamos y buscamos el mayor. ¿Cuál es el mayor en este grupo? Aquí encontramos que es 22.44. Y el más pequeño de ellos encontramos que es 22.34. Y hacemos la diferencia y aquí tenemos nuestro rango. Y así sucesivamente a todos los grupos. Después, ya tenemos el rango de cada uno de ellos. Para sacar el rango medio es la suma de todos ellos entre, en este caso tenemos 15 grupos, entonces entre 15 y nos da el rango medio, que es el que vamos a sustituir aquí, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las constantes? Estas, acuérdense que las tomamos de la tabla, porque tenemos 5 subgrupos, o sea, de muestras. Tomamos cada vez que fuimos a la planta, tomamos 5 muestras, ¿sí? Se recomienda para que una gráfica de control sea, dijéramos, considerable y se considere tomar 25 datos, pero en este caso, bueno, el ejemplo es de 15. Y bueno, es que estos datos en un momento, en algún momento los tomamos reales del laboratorio de metrología. Entonces, hicimos varias muestras y tomamos la medición de longitud y hicimos unas muestras, ¿sí? Entonces, ya tomamos los datos reales. Y bueno, después se sustituyen las fórmulas y ya se tienen el límite superior en X, el límite inferior en X, ya también tenemos la media, o sea, aquí tenemos X doblemente testado, y aquí, para calcular el límite superior de control en R, ya tenemos nuestros datos también de tablas, y los sustituimos, tenemos el rango medio, aquí lo tenemos, y el límite inferior. Tenemos D3, que también todos estos datos los trajimos de la tabla,
¿sí? Y bueno, ya tenemos el rango. Y bueno, entonces pasaríamos a hacer estas gráficas. X, esta sería la X y esta sería la R. Sabemos que son las mismas muestras, cantidades de muestras, nomás que aquí varía, aquí van las medias y aquí van los rangos. Y entonces, ¿qué es lo que graficamos? Pues las medias calculadas. Y aquí, ¿qué graficamos? Los rangos calculados, ¿sí? Y entonces, nosotros, cuando nos encontramos con un punto aquí, por ejemplo, si el producto que estamos analizando está en el límite inferior, vamos a suponer que fuera en la fabricación de, pues, tortillas tía rosa, por decir algo, aquí, y estamos analizando humedad, digo, pureza de algún producto mejor primero. Vemos que está muy bajo. Y vámonos aquí que fuera humedad de las tortillas. Entonces ya se está yendo al límite superior, o sea, está en el límite casi llegando a la cantidad de humedad que se puede aceptar en las tortillas tía rosa. ¿Qué puede suceder si se sale del límite de control? Pues el proceso pasó algo, ahí algo. Entonces se tiene que hacer la rastreabilidad de qué pasó en ese turno, por qué tal vez el vapor de la caldera no llegó no a la presión adecuada y no pudo haber el secado adecuado. Eso en caso de que fuera por vapor el secado, o que si es por fuego directamente, hay que ver la cantidad que se estaba aplicando. ¿Por qué? Porque si ustedes estuvieran analizando, en este caso, como les comento, de las tortillas, si tiene más cantidad de agua, pues en un momento es más rápido que se generen hongos, ¿sí? Y entonces, pues ahí van a tener reclamos en las tortillas. O que si es la producción de otro producto, cualesquiera, vamos a suponer el ejemplo que puse de la longitud, entonces pues van a tener el rechazo de las piezas porque tiene una longitud todavía un poco más grande y ya no sirve para lo que va a ser utilizada. Y más si son piezas de ensamble o algo, ya no van a servir. Siempre hay especificaciones, tolerancias que se pueden permitir, o sea, límites, tanto inferior o superior, que les permite a los productos que puedan ser aceptados, ¿sí? Entonces, queda claro lo que van a hacer en las gráficas de control. Chicos, ¿quedó claro? Sí, profesora. Sí. ¿Sí? Profesora. Bueno, aquí